Estamos en las instalaciones de la firma de abogados Arcon Group, Ciberabogados. Acompáñenme a este recorrido. Es una firma aliada de Edcon y el Instituto de Derecho Digital y de la Ciberseguridad. Acompáñenme, por favor. Estamos aquí en la oficina del doctor Juan David Cardona. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra? Cristian, ¿cómo estás? Un gusto. Estamos reunidos hoy con el doctor Juan David Cardona, abogado e ingeniero de sistemas, experto en ciberseguridad y derecho digital. Muy buenas tardes, doctor Cardona. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un placer tenerte acá en nuestras instalaciones. Juan David Cardona, para iniciar el tema del derecho digital y lo que tiene que ver con la ciberseguridad, quiero que me des una iniciación, como una introducción sobre el tema. ¿Qué opinas sobre el derecho digital y qué es? ¿En qué se enfoca? ¿Qué está tan de moda? Gracias, Cristian. Pues mira, el derecho digital, a diferencia de lo que muchos piensan que es igual el derecho digital al derecho informático, discúlpame, primero voy acá guardando las distancias, protocolos de bioseguridad, pero voy a quitarme el tapabocas y guardamos las distancias acá un poco, ¿vale? Bueno, el derecho digital, a diferencia de lo que muchos piensan que es igual al derecho informático, pues se diferencia porque el derecho digital abarca cada uno de los temas o cada una de las áreas del derecho, no solamente el derecho informático, sino el derecho penal, el derecho de familia, el derecho laboral, el derecho comercial, y cada una de las áreas del derecho en esa migración de lo que es o ha venido siendo el derecho análogo a lo que es hoy en día el derecho digital. Es decir, esa transformación que hay del entorno físico a los entornos digitales mediante el litigio en cada una de las áreas del derecho. Tenemos así, por ejemplo, para que hacerme entender un poco mejor, tenemos que en el área del derecho de familia, pues siempre se ha hablado de la custodia de la custodia del menor, de la patria potestad del menor. En este caso tenemos entonces el derecho a la patria potestad digital, el derecho a la custodia o a las visitas reguladas mediante la virtualidad, es decir, un padre que se encuentre en España o fuera de la ciudad, en España, en Italia, en cualquier lugar del mundo, lejos de su hijo por alguna situación laboral o demás, y que quiera tener contacto con su hijo, pues podrá hacer uso del derecho digital que le asiste a la regulación de visitas virtuales, es decir, que cada mes o cada 15 días o cada 8 días pueda tener una conversación con su hijo por un espacio prudente. En el tema de derecho laboral, pues más aún, y ahora en tiempos de pandemia lo hemos visto cómo se ha disparado el tema del teletrabajo. Entonces acá en el tema de derecho digital vemos el uso de las tecnologías por parte de los trabajadores, cómo las empresas no tenían reguladas las normativas, los protocolos, los planes de cumplimiento respecto a lo que es el trabajo en casa, al uso de sus propios computadores para llevar a cabo tareas empresariales, y cómo esa protección de esos datos confidenciales de esa empresa tendrán que ser protegidos por parte de su usuario. Eso es nuevo para todos en el ámbito del derecho laboral. ¿Qué responsabilidades tiene el empresario y cuáles son las responsabilidades del trabajador? Si nos vamos al ámbito del derecho penal, pues que es nuestra especialidad, pues vemos cómo el aporte de las evidencias digitales, en este momento no hay una sola captura, no hay un solo allanamiento donde no se encuentren o no se incauten más bien elementos digitales, o elementos electrónicos que contienen evidencia digital, es decir, información que es de importancia para el proceso. Pero todo eso, ¿cómo se regula? No es lo mismo un allanamiento a un lugar físico que el allanamiento a mi propio entorno virtual, que es este computador. O sea, yo manejo mi casa, la intimidad que yo tengo en mi hogar no es la misma intimidad que yo manejo con la información de terceros
en este PC. Y para darte el paso, porque acá nos podríamos quedar hablando en cada una de las áreas del derecho, pues es básicamente eso a lo que nos referimos con derecho digital. Ahora bien, y ya de verdad para darte paso, Cristian, qué pena que eres tú quien conduce esta entrevista, vamos a hablar de que existe el derecho digital, pero no existe en Colombia el derecho a la ciberseguridad. Es decir, nos volvieron ciudadanos digitales, estamos interactuando en el ciberespacio como ciudadanos digitales, tenemos una cédula de ciudadanía digital, tenemos una historia electrónica, una historia clínica electrónica, pero nadie nos garantiza que esos datos o esa información sea segura. Es decir, no hay una normativa vinculante frente a la ciberseguridad como sí lo hay en otros países del mundo. Es muy interesante el tema que trata sobre la ciberseguridad y de los datos, específicamente cuando hablamos de la protección de datos personales y vemos las vulneraciones, además de todo este tipo de hacking, de robos de contraseñas, del touch de seguridad, todo eso, ¿cómo podemos evitarlo? Ya que lo mencionas, ¿cómo podemos tomar medidas para evitar este tipo de violación de datos personales, robo de cuentas bancarias, etcétera? Bien, muy buena pregunta. Pues bueno, lo primero es que tendremos que tener en cuenta lo que desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital, en alianza con Arcon Group y Ciberabogados y EDCON, hemos llamado la ciberculturización. No nos ganamos nada con tener el mejor antivirus, el firewall bien configurado y el mejor firewall, si no tenemos conciencia dentro de nuestros, si hablamos empresarialmente, dentro de nuestros empleados, no tenemos esa ciberconciencia de decirles cómo se protege la información, que no abramos. Entonces, frente a tu pregunta, cuando nos lleguen, y esto es muy importante porque estoy casi seguro y lo pronostico desde ya, que los ciberdelincuentes, ahora que van a empezar a vacunar contra el COVID, van a empezar a enviar miles de correos masivos, phishing, que es más conocido como phishing, para que las personas, con archivos adjuntos, para que las personas, diciéndole a las personas, mire, el plan de vacunación ya se activó, usted debe de vacunarse, para conocer su fecha de vacunación, de clic aquí. Entonces envían un hipervínculo o envían un archivo PDF adjunto y las personas nunca se percatan de dónde, de qué dominio o de qué correo es que está, exactamente, de dónde proviene el correo. Entonces, cosas tan básicas como esas, pero que nunca nos enseñaron, porque nos enseñaron a usar internet, nos enseñaron a navegar y a usar el buscador, nos enseñaron a usar un correo electrónico, pero nunca nos enseñaron cuáles son los peligros a los que nos vemos enfrentados. Entonces, lo primero es eso, o sea, ciberculturizar a las personas, y eso no hay otra forma sino con políticas públicas. Y ya si vamos un poco más allá y a nivel empresarial, frente a la vinculatoriedad que deben de tener las empresas para proteger la información y los datos. En cuanto a la ciberseguridad, tenemos el COMPES 3854 en Colombia, que obliga a las empresas a reportar los ciberincidentes, pero no hay una norma como tal que que vincule a estas empresas o normalice para que las personas cumplan sí o sí, so pena de incurrir en algún delito, como lo tiene por ejemplo el Convenio de Budapest en su artículo 12. Entonces, lo primero y lo fundamental es la ciberculturización, o sea, que las personas sean conscientes de los riesgos a los que están expuestos en el ciberespacio cuando ingresan a sus redes sociales, la información que dejan en redes sociales. Entonces también somos felices colocando fotos de en dónde estuvimos, con quién estuvimos, a qué horas estuvimos, incluso la etiquetamos con la fecha, hora y la ubicación, ¿sí? El geoposicionamiento. Y todo eso, toda esa información le da una gama de posibilidades al ciberdelincuente, que mediante ingeniería social pueda descubrir quién es nuestro hermano, quién es nuestra mamá, quién es nuestro papá, y después nos envíen, además de eso, cuál es nuestro correo electrónico, cuál es nuestro número de celular,
nos envíen a ese número de celular invitaciones diciéndonos que es amigo de su papá y le da el nombre del papá, y nosotros, pero ¿cómo consiguió toda esa información? Pues nosotros mismos la estamos subiendo. Entonces esa es la parte de cibercultura, no es no tener redes sociales, tampoco es no tener, no manejar ningún tipo de mensajería, es simplemente ser precavidos en la información que subimos. Es interesante el tema que nos planteas y que hablas de la ingeniería social, porque es un tema que se aprovecha el criminal, el cibercriminal, digámoslo así, para cometer sus delitos. ¿Cuál es la forma más fácil o que más ingenuamente caen las personas en este tipo de ingeniería social? Ya que como marca Edcon, con asociación o con alianza del grupo Arcon Group, abogados, ciberabogados, queremos dejar un mensaje en claro que la ingeniería social es cómo trabajarle a las personas su información personal. Pero quiero que me expliques un poco más cómo pueden las personas incorporarse en este tema, cuando verse adverso en ese campo. Claro, Cristian, mira, es un tema tan sencillo como tú te subes en un bus, te subes en Transmilenio acá en Bogotá y automáticamente vemos que se nos sienta alguien al lado. Bueno, ahora en pandemia pues es un poco más difícil, pero normalmente eso sucede, y más cuando uno es sociable o le gusta interactuar con las demás personas, pues uno se sube al bus y el pasajero que va al lado, cuando se baja, termina sabiendo el nombre de uno, en dónde trabaja, cuántos hijos tiene, etc. Lo mismo sucede en redes sociales. Tú preguntas la forma más fácil de que caen las personas. La forma más fácil, todo empieza por ahí, por las redes sociales. ¿Por qué? Allí dejamos nuestro nombre, con el nombre, y pudiésemos hacer una prueba de que hay una aplicación que se llama Truecaller, y allí con un número de celular sale de quién es ese número de celular. Entonces, si yo tengo el nombre y el número de celular y utilizo otras aplicaciones mediante técnicas OSINT o Open Source Intelligence, que es mediante una de las tantas herramientas con las cuales el ciberdelincuente hace ingeniería social, es decir, te chismosea, en pocas palabras, toda tu vida. Entonces, saben tu nombre, tu número de celular, tu correo electrónico, quién es tu papá, quién es tu mamá, quiénes son tus hijos, qué es lo que más te gusta hacer, cuál es el sitio que más frecuentas, dónde te gusta ir a rumbear, qué ropa te gusta, qué marca de ropa usas. Entonces, todos esos datos los utiliza el ciberdelincuente para que finalmente enviarte, si saben qué ropa usas, si saben que te gusta ir al centro comercial andino a comprar Levi's, entonces te van a crear una página de Levi's, te la van a enviar haciéndote creer que están en promoción, tú le vas a dar clic y automáticamente estás infectado. Es tan fácil como eso. Lo mismo, ahora hay una nueva modalidad, un nuevo malware, y el ciberdelincuente todos los días se reinventa, cosa que no hacemos desde las empresas y que no hace el Estado desde sus entes de control. El ciberdelincuente sí se reinventa, y mientras que nosotros estamos mirando cómo contenerlo en un acto específico, él ya está sacando una nueva modalidad. Y esa nueva modalidad, ejemplo, vi ayer en El Tiempo, salió la noticia del nuevo malware que se está utilizando por parte del ciberdelincuente y a los usuarios de Huawei, donde a su WhatsApp le está enviando un link donde dice participe, Huawei lo invita a participar en la rifa o gánate un celular Huawei Poco X3, el último Huawei no sé qué, Y9, Y10, bueno, y cuando le dan clic ahí, los lleva a la aplicación de Huawei, al Play Store, digámoslo así, pero de Huawei, que no tiene, si tú te das cuenta en Google, aparece el Play Store, cuando uno va a descargar, aparece Play Protect, protegido por Google Play, ¿sí? Acá no aparece eso. Entonces el ciberdelincuente aprovechó esa vulnerabilidad y está creando como si tuviera una gama de posibilidades de bajar aplicaciones, y cuando bajas esas aplicaciones lo que hacen es hurtar
todas tus credenciales y hurtar toda tu información. Entonces, siempre tenemos que preguntarnos, ¿cómo supieron mi número de celular? ¿De verdad si le regalan a uno un celular así de fácil? O sea, preguntas que son tan básicas que lo llevan a uno a sospechar. Sí, como también vemos ese tipo de correos que uno se ganó un poco de dinero, que participa en una rifa, cosas que uno no ha participado en otro país. A mí me llegó hace poco un correo electrónico a mi cuenta personal, en una cuenta bancaria de Londres, que tenía un señor que había muerto y que él tenía una cuenta de 20 millones de dólares. Yo podría hacerme acreedor de esa cuenta. Cosas así, que uno ve que es fácil, que el dinero, pero uno, como yo soy abogado, además trabajo en una empresa de seguridad informática, además tengo amigos y colegas que saben del tema. Entonces, dame tu opinión sobre este caso. ¿Qué están haciendo aquí? Claro, ese caso es la modalidad de carta nigeriana. Es quizás una de las modalidades de phishing más antiguas que existen y la gente efectivamente, como tú lo dices, sigue cayendo. Nadie le va a donar a uno, o sea, hagámonos esa pregunta. ¿Será que alguien de verdad me va a regalar a mí una casa en Londres, una cuenta porque se va a morir? ¿Y por qué yo y por qué no otra persona? O sea, ¿de verdad no tiene ningún otro familiar? Esa es una pregunta lógica que no todo el mundo se hace. Esa modalidad de carta nigeriana se llama carta nigeriana porque el primer phishing que se conoció fue precisamente por una carta de un príncipe de Nigeria que se iba a morir y que dejaba toda su fortuna a disposición de alguien, y le llegó ese correo a mucha gente picó, y en el momento de dar clic, pues obviamente infectaron todos sus celulares, y pues uno no manejaba todo desde el celular, y aún así pues hurtaron muchísimo dinero. Ahora, hoy en día que uno maneja todo con el celular, las cuentas bancarias, las redes sociales, y ahí pues vamos adentrándonos un poco al tema del propio entorno virtual. Ya un poco más en derecho pues tendríamos que hablar incluso de las modalidades para poder investigar estos delitos, y bueno, pero un poco es eso, la ingenuidad. O sea, estos ciberdelincuentes se aprovechan de la ingenuidad de la gente y del mal uso que le dan a los equipos electrónicos en los ambientes digitales. Para eso precisamente nace el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad, para ciberculturizar. Y estos espacios, agradecerte, Cristian, por la invitación, porque estos espacios precisamente sirven para ello, no solamente para ciberculturizar. Muchos ingenieros dirán, pero es que lo que está hablando es básico para los que saben del tema, para los que estudiaron ingeniería, pero para las demás personas quizás ni siquiera lo sabían, quizás ni siquiera lo conocían. Ahora, esa mezcla entre el derecho, la ingeniería de sistemas, la ingeniería electrónica y el derecho, pues es decirle a la gente también que tiene unos derechos fundamentales digitales, y que ahí es donde se unen o se enlazan la ingeniería y el derecho. Sí, es muy interesante el tema, porque efectivamente esa es la alianza entre Edcon, que es una empresa tecnológica, y la firma de abogados Arcon Group, ciberabogados, y tras del hecho la culturización del tema de la ciberseguridad con el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y la Ciberseguridad. Y es un tema que, de verdad, como tú lo mencionabas, parece obvio, pero en este tema no hay cosas obvias. Es mejor reiterarlo y decirlo. ¿Y qué hacer en este momento, por ejemplo, cuando yo ya soy víctima, ya caí? ¿Qué opciones me quedan? Porque lo que estamos hablando es para evitar, prevenir, pero cuando uno ya está infectado, su teléfono móvil, sus cuentas, ¿qué hacer en este momento cuando uno ya es víctima de un ciberdelincuente? Muy interesante tu pregunta, y pues acá desafortunadamente tendré que decir que estamos años luz atrasados frente al tema de la investigación de los ciberdelitos, porque nos estamos quedando en lo obvio, como tú lo decías. Entonces, al momento de ir, lo que yo podría decirte es que hay que hacer.
Hay que ir a la Fiscalía General de la Nación, hay que ir a la policía, poner el denuncio, pero si nos damos cuenta en el último reporte de la Fiscalía General de la Nación, los delitos informáticos hacen referencia a los delitos informáticos no solamente al título séptimo bis del Código Penal colombiano, sino a todos los delitos que se pueden cometer por medio del uso de los sistemas informáticos. Y en ese entendido dicen que se aumentó la ciberdelincuencia en un 400%. No dan abasto de recibir las denuncias por hurto por medios informáticos, que me hackearon el Facebook, que me hackearon el WhatsApp, que tuvieron acceso a todos mis contactos y ahora están estafando a las demás personas diciéndole que consignen una plata, que mi mamá y colocan el nombre de mi mamá, que está muriéndose por COVID, que necesito que me consignen a la cuenta bancaria número tal, y se lo envían a todos mis contactos y hacen creer que soy yo. Entonces todos esos delitos, después de que se cometen, después de que nos infectan el celular, pues ya ellos tienen posesión de todas nuestras cuentas, tienen posesión de nuestra información y de nuestros datos. Lo primero que hay que hacer, efectivamente, independiente de que esté colapsado el sistema, hay que denunciar. Lo segundo es reiniciar nuestro equipo de fábrica, si hablamos de un celular. Después de que reiniciemos nuestro equipo de fábrica, tenemos que, o más bien, antes de reiniciar el equipo, lo primero que tenemos que hacer es entrar, no desde el equipo que infectaron, sino desde otro equipo, a nuestras cuentas y cambiar las contraseñas. Luego reiniciar el equipo de fábrica, para que se elimine el malware o el virus con el que hayan infectado. Y después de reiniciar el equipo, contactar empresas como Edcon, en alianza con Arcon Group, Ciberabogados y Soluciones Digitales Forenses, o contactar mediante el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital los profesionales que son expertos en la materia para iniciar una investigación que desafortunadamente no cuenta en este momento la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, con el suficiente personal para para atender a todo el mundo y todos los ciberincidentes. Entonces contactar a este tipo de empresas que hagan una buena investigación, investigaciones como ¿qué? Análisis del malware, tenemos que hacer un análisis del equipo del malware. Entonces obviamente entonces van a decir los que conocen del tema que si reinician el equipo de fábrica pues no van a tener acceso al malware. Entonces antes, ya hay que pensar si voy a iniciar una investigación o no la voy a iniciar y simplemente quiero eliminar el malware. Pero si la quiero iniciar, hay que hacer claridad que pues no se puede reiniciar el equipo, pero sí se debe desconectar de la red, ¿sí? Del acceso a internet y demás, llevarlo a los laboratorios de estas entidades, de estas empresas, y allí hacer un análisis de malware. ¿Para qué? Para saber la dirección IP desde donde se está generando o donde se está originando el contacto con ese malware. Después, si es desde otro país, pedir la cooperación internacional de acuerdo al convenio de Budapest, mirar cómo se puede pedir esa cooperación para que nos garanticen y nos preserven esa evidencia digital en esos países. Otra cosa muy importante y que no se está haciendo, el agente encubierto virtual. Entonces nace la pregunta, el agente encubierto virtual nace por la necesidad de los delitos informáticos, pero ¿qué sucede? Que queda un vacío si el agente encubierto virtual solamente puede ser utilizado por la fiscalía o lo pueden utilizar las empresas privadas. Entonces yo pensaría, y de hecho lo venimos haciendo, que mediante la figura de acusador privado o mediante otras figuras en derecho penal, y también te decía que esto es transversal a todas las ramas del derecho, podemos iniciar las investigaciones sin afectar derechos fundamentales digitales de los demás y poder llegar a dar con el ciberdelincuente y aportar desde lo privado a lo público este tipo de evidencia digital. Entonces el agente encubierto virtual es fundamental y no se está aplicando, y únicamente, y así lo trae el código desafortunadamente, únicamente se puede llegar a aplicar, dice la norma, para ciberorganizaciones o organizaciones criminales. Entonces es un vacío grande que tenemos.
Perfecto, me parece interesante el tema que planteas porque si bien, como lo afirmas, hay unos protocolos que seguir, ¿no? Para que la evidencia digital no se pierda. Porque si no, así tenga uno la prueba, no puede ser válida en un proceso. Por ende, quiero preguntarte el tema de la prueba, los protocolos. Porque como bien lo anunciadas, tenemos firmas como Edcon que se encarga de toda la seguridad informática, de procesarlo. Tenemos ingenieros expertos en seguridad informática, sobre el tema informáticos. Pero cuando uno ya va a presentar la prueba, entonces es seguir esos protocolos, ¿no? Entonces, ¿cómo anunciar a la gente cuando ya va a contratar a la empresa? ¿Cómo evitar borrar la información cuando ya quiere iniciar para las empresas? Porque también, no solo tengamos en cuenta que cuando se cae en un delito informático o en ciberdelitos, no solo son personas naturales, sino también muchas empresas. Como el ejemplo de un contador que lleva todo el dinero de una empresa y se ponía a ver porno desde el computador de la empresa. Entonces fallaron los estándares y bloqueos de las páginas, porque eso lo hace un ingeniero de sistemas o cualquier personal de la informática, bloquear todo este tipo de accesos para evitar esa fuga de información, y fueron hackeados. Entonces, ¿cómo evitar todo eso y qué protocolo seguir? Mejor no evitar, sino qué protocolo seguir. Bueno, Cristian, lo que tú dices es real. Desafortunadamente falta en serio mucha ciberculturización, y no solamente a las personas naturales, como bien tú lo señalas, sino a las empresas. Las empresas en Colombia, por lo menos, deben de cumplir o están llamadas a cumplir con el reporte de ciberincidentes de acuerdo al COMPES 3854. Pero más allá de ello, tendremos que ir a la normatividad internacional y nos encontramos con el Convenio de Budapest. Y el Convenio de Budapest, y esto sé que de verdad no lo han aplicado y las empresas están súper relajadas con el tema, y es la responsabilidad penal de las personas jurídicas frente a los delitos informáticos, tanto por acción como por omisión. Entonces dirán, no, en Colombia no hay responsabilidad penal de la persona jurídica. Sí, a partir del 1 de julio del 2020, Código 12 del Convenio de Budapest nos trae por bloque de constitucionalidad la responsabilidad penal de la persona jurídica para los delitos informáticos. Se da muchísimo en los bancos. Los bancos la han tomado olímpicamente, incluso hay una sentencia que salió en el 2020 también, si me permites ahora ya te doy el dato de cuál es, frente a la responsabilidad que tienen los bancos en la protección de los datos, y si son ellos las víctimas o no son ellos las víctimas, porque siempre envían a las personas que le hurtan su dinero, siempre las envían a que denuncien como víctimas, cuando realmente la víctima debería de constituirse es el banco. ¿Y esto por qué sucede? Porque todas las empresas confunden lo que es el área de TI con el área de ciberseguridad. Entonces, cuando hablamos de una empresa, las empresas están rompiendo los protocolos, en este caso la ISO, los estándares internacionales, en este caso la ISO 27032 y la 27001, que es la 27001 frente a la seguridad de la información, y los 124 controles que trae la 27002 y la 27032, que es la última ISO sobre ciberseguridad. Y entonces allí que nos dice que el CISO y el CIO de una compañía, esto es, el responsable de ciberseguridad de la compañía, se tiene que diferenciar del encargado o del director de TI. Una cosa es el director de tecnologías de la información, que es el que se encarga de mirar las necesidades de la empresa, de cuántos computadores necesitamos, de cómo vamos a configurar la red para que todos tengan acceso a cierta información. Y otra cosa muy diferente es qué seguridad se le va a dar a esos computadores, a esa red que vamos a implementar, y para eso está el CISO, ¿sí? Que es el encargado o el director de ciberseguridad. Y las empresas, por ahorrarse en un dinero, están descargando toda esa responsabilidad en el director de TI, sin que éste sea especialista en ciberseguridad. Esto es un tema bastante amplio, o sea, acá nos podríamos quedar hablando infinidades, pero en sí, la responsabilidad y los protocolos y estándares internacionales que están incumpliendo las empresas
Y ahí es donde yo digo, falta una normativa que sea vinculante, que sea obligatoria. Ya tenemos por lo menos por bloque de constitucionalidad el convenio de Budapest en su artículo 12, ya lo tenemos y tenemos que empezar a exigir y hacer uso de él, es decir, a denunciar a estas empresas si nos vemos afectados en si se ve afectado nuestro patrimonio como bien jurídico tutelado autónomo, ¿sí? Diferente a, y esto lo menciono porque se tiende a confundir, pasando un poquito ya al área del derecho, se tiende a confundir el hurto normal con el hurto por medios informáticos y semejantes, donde muchos doctrinantes ya lo han resuelto. Es el caso del doctor Ricardo Posada Maya, el caso del doctor Alberto Suárez Sánchez, donde mencionan y hacen claridad frente a este tema. Independiente de que el bien jurídico tutelado del hurto por medios informáticos y semejantes sea los datos y la información, y remitan al artículo 240, ¿sí?, que es el hurto normalito, no quiere decir que entonces vamos a tratar independiente o que más bien que por el hecho de que se haya cometido un hurto, entonces lo vamos a enmarcar dentro del 269I, que es el hurto por medios informáticos y semejantes. No, allí tiene que estar claramente definido de que ese hurto efectivamente se hizo por medio del uso de los sistemas informáticos. Eso de pronto nos ha llevado a confusiones. Todavía no hay sentencias acerca de la materia, pero ¿por qué lo menciono? Porque ese es el delito que más se comete y es el delito que los bancos, sobre todo las entidades financieras, están sopesando y están pasando la carga a las personas, a los usuarios, cuando son ellos quienes se deberían de constituir en víctimas y quienes deben de garantizar la ciberseguridad mínima y los protocolos de ciberseguridad para garantizar que esas cuentas o que los dineros de sus usuarios sean bien protegidos. Como tú lo afirmas, la ciberseguridad se está tomando como un tema de chiste, de algo que no va a pasar, que a mí nunca me va a pasar, parecido a lo que pasa con el COVID, ¿no? La gente cree que está protegida y nunca hace un esfuerzo extra, lo que no sigue las recomendaciones, y vemos las consecuencias a futuro cuando no se siguen estas instrucciones. Y además, como lo mencionabas, bien lo mencionabas, las entidades se están lavando un poco las manos en esto y no están aceptando la responsabilidad. Y es interesante, además, quiero citar el libro del doctor que acabo de escribir sobre la valoración de la prueba o evidencia digital en los procesos judiciales, muy recomendado para la doctrina o los estudiantes de derecho, cualquier persona que quiera conocer un poco más sobre el tema. Además, invitarlo también para que nos converse un poco sobre el tema. ¿Cómo así es eso de lo entorno desde lo físico a lo digital? ¿Qué quieres hacer mención con ello? Bueno, como lo mencionaba iniciando esta entrevista, Cristian, todas las áreas del derecho ahora están llamadas al litigio digital, es decir, a proteger la información y los datos que finalmente son en este momento los elementos probatorios en lo penal o la prueba en lo civil más comúnmente utilizada en los procesos. Entonces, antes las pruebas eran esto: papel, documentos. Ahorita ya aparece el documento digital, documento virtual, la firma digital, la firma electrónica, la firma virtual. Todo eso hace referencia, en todos esos temas que estamos hablando, los trae el libro. Esas diferencias que hay entre lo análogo y lo digital, pero más en lo digital. ¿Qué es una firma digital? Porque todos piensan que la firma digital es que yo firmo acá en un papel, le tomo una foto y la escaneo y la subo y la pongo en un documento de Word. Eso es una firma digitalizada, no es una firma digital. Pero como no venimos a hablar y dar una cátedra de cada uno de esos temas, pues en el libro ¿qué van a encontrar? En el libro van a encontrar, uno, esas diferencias. El libro es abierto a todo el público, no necesariamente tienen que ser ingenieros o abogados. Creo que se escribió con tal rigurosidad de que cualquier persona pueda acceder a él y pueda entenderlo. Entonces allí encontramos también qué es la evidencia digital,
¿Qué es un documento electrónico? ¿Cómo el documento electrónico se convierte en evidencia digital? ¿En qué momento? ¿Qué es eso de la evidencia digital? ¿Cuál es la diferencia entre un equipo electrónico, un elemento material probatorio, una evidencia digital, un equipo de almacenamiento digital? Allí también se habla de la recolección de la evidencia digital en la nube, que está tan de moda. Aparte de ello, y ya viene una parte menos técnica y más jurídica, que nos versa sobre la admisibilidad de la evidencia digital dentro de los procesos judiciales. Y después, o sea, cómo y qué debe de tener en cuenta los jueces y magistrados para admitir la evidencia digital como evidencia digital per se, no como documento equivalente o como equivalencia funcional, como lo quieren hacer entender o como lo quieren tratar de incorporar cuando se desnaturalizando la prueba, ¿sí? Porque si es una evidencia, una prueba digital, pues no podemos tratarla como una prueba análoga. Allí también vemos la valoración o el valor probatorio que deben de tener los jueces y magistrados al momento, valga la redundancia, de valorar la evidencia digital. Es decir, no es lo mismo valorar, y ahí se habla mucho de la libertad probatoria de los jueces, frente a la evidencia digital no se podrá utilizar esa libertad probatoria, porque es casi que decir que la evidencia digital es tan exacta y tan precisa que es casi como decir que 1 más 1 siempre es 2. Entonces ahí se versa sobre cuáles son las características, los factores subjetivos y objetivos que deben de tener en cuenta los jueces y magistrados al momento de valorar la evidencia digital como evidencia digital y no por su equivalencia funcional, porque es diferente. Y esto ya saliéndome un poco del tema, valorar un documento electrónico que sí tiene una equivalencia funcional frente a un documento normal, público o privado, que la evidencia digital. Todo eso lo vamos a encontrar en el libro. Y como valor adicional tenemos un último capítulo en el libro donde versa sobre los protocolos, estándares y bloque de constitucionalidad, de cómo debemos de solicitar la evidencia digital o las pruebas a entidades o estados homólogos internacionales. Y el libro muy interesante, invita a leerlo porque encontramos temas sobre el derecho digital y demás. Cuéntanos un poco, para terminar, en qué consiste la alianza EDCON, ARCON, Ciberabogados y el Instituto Iberoamericano de Ciberseguridad y Derecho Digital. Bueno, la alianza consiste en hacer equipo frente, 1, a la ciberculturización, 2, frente a la adquisición de nuevas tecnologías, que es lo que nos trae el valor adicional o el valor agregado que nos trae EDCON, frente a la adquisición de nuevas tecnologías, nuevos equipos, nuevas herramientas, nuevos procesos dentro de esta transformación digital. Todo eso nos lo trae la firma EDCON. Ahora bien, desde ARCON Group, Ciberabogados y Soluciones Digitales Forenses, encontramos el litigio en cada una de las áreas del derecho, especializándonos en el ámbito penal, donde estaremos atentos y prestos a defender con el alma a cada una de las personas que se encuentran inmersas en los que probablemente pueden llegar a ser considerados ciberdelitos o delitos cibernéticos. Y digo probablemente porque es que se ha venido confundiendo y se ha venido haciendo mención. Incluso tuvimos hace poco desde nuestra firma un caso de relevancia que fue denominado por la misma Fiscalía General de la Nación como el robo del siglo, donde aparentemente se habían hurtado 25.000 millones de pesos, aparentemente mediante un acceso abusivo a un sistema informático y aparentemente con el hurto por medios informáticos y semejantes, y pues sin poder dar muchos detalles porque obviamente hace parte de la reserva procesal, sí se podemos decir que desde ARCON Group Ciberabogados logramos que una de las personas que era nuestro defendido, así como las otras 4 que están vinculadas al caso, pudieran defenderse en libertad. Entonces,
ese litigio digital, desde lo penal, desde lo laboral, desde familia, desde el derecho de familia, desde el derecho comercial, desde el derecho privado, el derecho público, es en lo que nos especializamos. Ahora hay un tema muy importante que también estamos incursionando y que también nos ha dado muy buenos resultados, y es el derecho al olvido y el derecho a la protección de la propia imagen y de los entornos virtuales privados. Es decir, que el derecho que tiene la persona a que se desindexe el contenido que en algún momento pudieron haber perjudicado su propia imagen en internet, y que eso ya no aparezca. Ese nuevo litigio hacia allá, hacia donde tendemos, y eso es lo que ofrece la firma Arcon Group, Ciberabogados y Soluciones Digitales Forenses. Ahora bien, nace el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad. Desde el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad queremos garantizarle a todos los ciudadanos, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica y de Iberoamérica, incluyendo España y Portugal, ese derecho. Queremos garantizarles y hacerles entender que tienen unos derechos fundamentales digitales que deben de hacerse respetar, y que además de ello vamos a propender por garantizar y por impulsar todos aquellos proyectos de ley desde el Congreso de la República se impulsen, y que nos volvamos referentes y órgano consultor permanente para las modificaciones frente a lo digital. Y además que cuando se vaya a legislar frente a la ciberseguridad, que no se ha hecho y que está en mora de hacerse, nos tengan en cuenta para que de verdad se haga una muy buena propuesta por parte del Estado y seamos pioneros en Colombia frente a la protección de nuestros datos y la información. Muy interesante el tema, y claro, además, cómo vamos a plantear estas cosas que además vienen muy emocionantes. No se pierdan ni las páginas oficiales de las empresas, de las firmas, la firma de abogados, ni el canal de YouTube, porque vamos a venir con temas muy interesantes, además de propagar el conocimiento y concientizar a las personas sobre ese tema tan importante. Bueno, doctor Juan David Cardona, no me queda más sino agradecerte por aceptar mi invitación y por esta gran alianza que se viene entre Edcon y Arcon Group SAS, Ciberabogados, y el Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de Ciberseguridad. Muchas gracias, doctor. Cristian, a ti muchísimas gracias por la entrevista, por el compromiso que tienes con el derecho digital y de la ciberseguridad, y invitarlos a todos a que sigan nuestros canales, nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y en Facebook, donde estaremos interactuando, y también darle like al Instituto Iberoamericano de Derecho Digital y de la Ciberseguridad. Próximamente estaremos anunciando cómo va a ser la forma de incorporarse al instituto, de hacer parte del instituto, y cuáles son las prebendas que trae ser parte de él. Muchas gracias a todos.